a la 1, a las 2 y a las 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo el balance de audiolibros del mes de junio. ¿Qué pasó? Bueno, este mes tampoco leí muchos, leí aproximadamente 7 audiolibros. Bueno, vamos a hablar de esos, ¿ok? Ya, pues comencemos. El primer relato que escuché en este mes de junio fue El diario de un loco de Lu Xun. Y este cuento, el autor es chino, no sé de qué año, me parece que es del siglo pasado, no sé si es que del siglo XX o siglo XIX, porque no recuerdo. Pero este cuento nos habla sobre como que una cuestión muy reflexiva sobre el estado de la humanidad, porque nuestro protagonista está loco, eventualmente, pero escribe todos sus pensamientos en una especie de diario que luego el narrador nos lo va leyendo. Pero son como que miedos un poco lógicos, porque el estado actual del hombre es el tiburón se come al más pequeño, las grandes empresas devoran a las más pequeñas, los países más grandes devoran a los más pequeños. Entonces, su visión de como de canibalismo que empieza a desarrollar en su locura es como que un poco acertada y está un poco como que apocalíptica, digámoslo así. Y él intenta entender por qué los hombres se devoran entre hombres y por qué justamente él se dio cuenta de esta cuestión. Entonces, el cuento es bastante reflexivo, a pesar de que al principio parece que solamente son como desvaríos de una persona que no está en sus cabales. Pero sin embargo, como les digo, es bastante como que acertado en el tema de la supervivencia del más apto, ¿ya? Bueno, el cuento termina como un poco ambiguo porque no sabemos el destino de esta persona y lo que nos dice al final es que hay que proteger a la inocencia infantil, básicamente. Así que lo recomiendo bastante como para reflexionar. El siguiente cuento es un cuento de misterio que se llama El hombre de los relojes, del autor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Y bueno, no actúa Sherlock Holmes en este cuento, pero sí nos muestra Conan Doyle un misterio casi imposible de resolver, porque trata de un asesinato. Se encuentra una mujer en un vagón de tren. El boleto que tenía no corresponde a ese viaje y el controlador dice que no la había visto jamás, ningún testigo la conoce, bla, 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 bla. Aunque nuestro inspector, el policía de Scotland Yard que maneja el caso, recuerda haber visto a esa persona subirse al tren porque él estuvo presente en el tiempo, en el lapsus de lo que pasó. Con las investigaciones se descubre que en realidad era un hombre transvestido, o sea, un hombre vestido de mujer, pero aún así ninguna persona conoce a la víctima, no saben qué pasó, nada. Pasa un tiempo y prácticamente Scotland Yard, o sea, la policía, lo declara como crimen sin resolver, como un accidente, algo así, y lo empiezan a archivar, cuando a nuestro querido inspector le llega una carta en la que dice la verdad sobre este misterio. Y ahí en la carta nos cuenta todo el meollo. Era la carta de no solo el conocido de la persona fallecida, sino también de un familiar muy cercano que nos cuenta la historia de declive de esta persona que ya falleció. Y es una historia bastante interesante porque tú, como detective que estás tomando el papel en este momento, no sabes cómo resolver el misterio hasta que luego te llega la información. Y vemos toda esta espiral de perdición, de malas compañías nos da como que enclarecimiento en los puntos de lo que pasó en el crimen. Entonces es un cuento bastante interesante, tal vez un poco no obvio, pero el final es bastante triste porque a la final es una desgracia. Así que no podemos alegrarnos por resolver el misterio porque al final no capturan al culpable ni nada por el estilo. Pero aún así lo recomiendo porque es muy interesante. El siguiente cuento, relato, cuento poemizado, no sé cómo definirlo, se llama La Dama Nocturna, del autor W. H. Pugmire. Bueno, como sea que se pronuncie. Este relato es bastante cortito, pero nos muestra nuestra interpretación occidental a la muerte. Es un cuento muy gótico, muy de atmósfera oscura,
triste, porque nuestra protagonista, que ni siquiera habla, no tiene una voz propia, ni interactúa con nadie en realidad, ni con nada, bueno, con ciertas cosas, está paseando en un cementerio a la medianoche, o sea, y con flores. Cualquiera piensa que va a dejar flores en la tumba de alguien conocido, de alguna persona, pero no necesariamente es el caso. Y el cuento, el relato nos narra cómo ella va absorbiendo estas imágenes oscuras que nosotros asociamos a la muerte, cuando en realidad la muerte vendría a ser un ángel misericordioso que nos envía al siguiente estado, ¿no? Al siguiente estado celestial, y cómo nosotros los humanos, dependiendo de la relación, independientemente de la religión que tengamos, esperamos, tenemos esa esperanza de trascender y vivir una vida mejor cuando ya se acaben nuestros días en la tierra, ¿no? Es un cuento bastante bonito a pesar de la atmósfera muy oscura y tétrica que presenta, pero aún así muy interesante. De esos cuentos góticos que no son de la época victoriana o gótica en general o románticos, sino más bien una especie de gótico moderno en que todas las elementos se entremezclan para darnos esta imagen de, de desolación. Muy parecido a la ambientación de los cuentos de Edgar Allan Poe o de los mismos escritores como Mary Shelley o como Bram Stoker o como alguno de los grandes escritores góticos de hace algún tiempo. El siguiente cuento es del ruso Anton Chekhov y se llama La tristeza. Y este cuento igual es bastante triste porque nos muestra cómo, o sea, básicamente nos muestra cómo la humanidad se ha hecho muy insensible a todo, o sea, a todo, a todo. Nos hemos vuelto insensibles, máquinas sin sentimientos que lo único que piensan es en su propio beneficio. Porque nuestro protagonista es un cochero pobre que está en medio de una nevada en las calles de una ciudad en Rusia tratando de conseguirse su diario con su pobre caballo que también ya está muy flaco, que tampoco es que ya está para esos trotes, pero aún así siguen ahí. Y con todos los clientes que tiene, él intenta hacer conversación, intenta entablar una especie de conexión con alguien, porque quiere desahogarse de una tragedia, pero ninguna persona, cuando ya tocan el tema, muestra su compasión o muestra sus condolencias o muestra su empatía hacia esa tragedia. Y nuestro final triste es que nadie lo escucha, a excepción del compañero fiel que siempre ha estado con él, que no necesariamente tiene que hablar o comunicarse con palabras para saber que él entiende y sabe lo que está pasando. Es un cuento, como dice el título, triste, la tristeza. Es bastante, llega al corazón y te hace sufrir y te da ganas de meterte al cuento y tú abrazar a esa persona o renegar con las personas que están alrededor de ella por confesarles que son unas malas personas y bueno, todo eso. Es un cuento bastante corto y enternecedor así, y triste. Así que lo recomiendo muchísimo. El siguiente cuento es un cuento de una autora que recién conocí, se llama Michelle Denham, y el cuento es Una castaña, un caqui y una mentira ingeniosa. Y este cuento nos muestra una especie de mundo de fantasía en la que las personas al parecer pueden reencarnar como hombres tigre. No lo describen exactamente, es lo que se dice en la narración, nos da a entender que es una especie de tigre humanizado, digamos así. Entonces la familia que encuentra a esta familia, este familiar, que es una hija, decide regresarla a su casa y vivir nuevamente felices porque la habían perdido y ahora la han recuperado. Ahora, el cuento narra más bien cómo es las consecuencias de haber hecho esto, de retomar su vida con la reencarnación de la niña que perdieron y cómo el pueblo y las personas a su alrededor empiezan a estigmatizar a esta familia por justamente la mala fama que estas personas reencarnadas tienen. Y es bastante interesante, triste, pero plantea un como que mundo muy, digamos, muy parecido al nuestro, pero con ciertos tintes de fantasía que todavía no quedan muy claros en el cuento. Así que tal vez la autora pueda expandir este universo a otros relatos para que lo podamos comprender mejor. Pero el momento es un cuento bastante bueno que uno puede leer en una tarde tranquila. El siguiente cuento es Casi Humanos de la autora Ruth Rendell. Y este cuento, hasta yo le entendí, o sea, digamos que conecté muy bien con el protagonista porque el protagonista es un thriller, un cuento de misterio o de asesinatos, de policial,
que nos muestra digamos, la visión del criminal, ¿ya? El criminal es un sicario que le contratan para asesinar a alguien en tal día, en tal hora, en tal fecha. Y entonces él va a cumplir su misión, pero nos muestra los pensamientos de por qué él trabaja así. Y cuando uno ya es adulto, creo como que entiende un poco a la persona, ¿no? Nuestro protagonista, digamos, falla su misión, pero es un fallo justificado, porque el perro de la víctima se presenta a, digamos, a ser testigo involuntario de lo que va a ser nuestro protagonista. Y él también tiene perros. Entonces su debate moral es, ¿me lo llevo o no me lo llevo? ¿Lo mato? No lo puedo matar, me lo tengo que llevar, pero me van a encontrar por el perro. Entonces toda su bondad volcada a sus mascotas caen en el perrito que de la víctima y falla. Pero bueno, voy a seguir en misterio el resto porque es un cuento, digamos, una acción justificable y un cuento bastante interesante que nos da una vuelta de tuerca a las clásicas historias de misterio que generalmente se leen. Así que es muy bonito y se lo recomiendo. Y el último cuento que les traigo para el mes de junio es Mariposas de Samantha Schweblin. Este relato es bastante corto, no debe tener más de 4 páginas seguramente, y nos habla de un padre que está en una función de las típicas infantiles del Día del Padre, del Día de la Madre, del Día de la Familia, en que los niños se presentan en un teatrito y hacen sus obretas ensayadas, sus cancioncitas. Le está presumiendo a digamos, a un padre de familia del mismo grado de su hija, ¿ya? Y entonces esta persona, el otro padre es como que ya entendí, o sea, mi hijo también está ahí, pero es que mi hijo salió de mariposa y que ni sé qué, que ni sé cuánto, y el tuyo y el mío es como que ¿no? Se muestran las dos caras de la paternidad, digamos, hay padres que se involucran más, padres que se involucran menos, pero luego aparecen mariposas y vemos como a veces esta alegoría de capturar mariposas es como que detener el vuelo de los hijos hacia el futuro, digamos así, porque pasa algo que no voy a explicar mucho, pero digamos que una de las mariposas es lastimada y nos hacen como que la autora nos hace esta reflexión implícita de que a veces los padres hacen mal cuando quieren hacer bien. Entonces es bastante reflexivo, aunque muy fantasioso, digámoslo así. Pero Samantha Schweblin tiene cuentos muy interesantes que rayan en lo extraordinario, pero con mensajes súper claros que uno piensa, señora, usted es magnífica. Así. No he leído muchos cuentos de Samantha Schweblin, he leído como unos 4 o 5, pero siempre me maravillo con la forma de escribir, así que es muy buena autora y yo recomiendo mucho sus obras. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias por estar por aquí y esperemos que el próximo mes, o sea, este mes de julio, ya tenga más libros todavía para presentarles en esta sección. Aunque creo que no extrañan los videos de más de 20 minutos, sino estos cortitos. Bueno, muchas gracias por todo y ya nos veremos en otro video. Chao.